Pero vamos a ir paso por paso, porque cuando hablamos de la conexión argentina no es que hablamos de alguien que integraba la banda, sino que estamos hablando directamente del cuñado del Mencho poniendo un pie en la Argentina. Esto que escandaliza al mundo tiene su capítulo en nuestro país. Y es este hombre, Marina. Es este hombre, Gerardo González Valencia, el número 2 de los Queenies, cuñado, como bien apuntabas, de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Exactamente. Este es el hombre que puso en jaque y prácticamente puso a México al borde, tras su muerte, de una suerte de guerra civil claro. que preocupa obviamente al mundo. Ya vamos a ir a México con imágenes realmente impactantes. Quédense con este nombre, el de Gerardo González Valencia, un hombre que aparentemente prometía haberse ido de México para alejarse del delito. Se va de México, llega a la Argentina, pone un pie en la Argentina, baja con mucho dinero a la Argentina y planifica esta suerte de apertura de negocios de franquicias. Se va a vivir con su familia a Puerto Madero, con su mujer y con sus 2 hijos y abre un primer local que van a ver, un local en apariencia... un kiosco grande. Un kiosco grande, que para el momento en que lo abre, que es el año 2009, no era tan común que los kioscos se extendieran un poco más de lo que eran kioscos barriales. Puerto Madero inaugura esa suerte de modalidad de kiosco drugstore, muy típico de local norteamericano. Es una cadena mexicana, de hecho en México es muy conocida, claro. Se llama Corner. Exacto, un mini mercado, kiosco, también comidas rápidas. En 2010... Vos decías, este es de 2009. En 2010 ya se anunció una suerte de plan de negocios con la apertura de 20 sucursales. Veremos qué pasa cuando arranca la primera avanzada de expansión. Pero en el proyecto eran 20 sucursales con una inversión inicial de 2.5 millones de dólares. Inicial de inversión. Mira, hoy me pasaban la lista. Puerto Madero, en el dique 2, ahí en D'Alessio al 200. La esquina de Bernardo Irigoyen e Hipólito Irigoyen. Estaba en el mapa también. Exactamente. Rivadavia y Montevideo eran las 3 o 4 las 3 primeras, sí. De una avanzada que se iba a extender por distintos barrios de la capital federal, completando una primera tanda de inversión. Pero vamos a la investigación. Repetimos, conexión argentina del desastre que está pasando en Jalisco. En el 2013, la DEA capta una llamada comprometedora que lo tiene justamente a este hombre, a González Valencia, muy, para decirlo popularmente, escrachado con una suerte de negociación de un cargamento. Empieza a colectar pruebas a Estados Unidos para ordenar justamente su detención. De hecho, la detención se ordena con ese llamado. Claro. Este hombre se había ido, González Valencia, de México, prometiéndole a todo el mundo que se alejaba del delito. El cuñado del Mencho, por estas horas muy mencionado. Fíjate, Marina, que lo empiezan a acorralar, lo empiezan a seguir, deja la Argentina, se refugia en Uruguay y en el 2016 lo detienen en Uruguay. Después de todo el proceso de extradición en el 2020, finalmente lo extraditan a los Estados Unidos. 2 datos, 3 años tardaron desde lo que fue, bueno, esa llamada comprometedora que hizo que la DEA pusiera los ojos definitivamente sobre él. 3 años la detención fue en Uruguay y 4 años tardó la extradición, en un largo proceso de extradición donde se agotaron las instancias de apelación y pusieron todas las trabas posibles. Mirá, en 2023... ¿sí? Le dieron cadena perpetua en un tribunal de Colombia y acá abajo el dato es que lavó, acá como bien dice, aproximadamente 7 millones de dólares en la Argentina, operaba en Uruguay, había operaciones por negocios inmobiliarios y comerciales. ¿Sabes qué me contaron? Marina? Que llegó a Punta del Este y compraba terrenos de a $500.000, 1, 2, 3, 4. Ahí empezaron a darse cuenta. Cuando lo llevan a Estados Unidos le dicen, usted tiene una sola opción para mejorar. Declárese culpable y cuéntenos desde adentro. ¿Qué hace este hombre? Se declara culpable, empieza a contar, pero cuenta la mitad de las cosas y dice, esto no sirve, cadena perpetua. Ahora, cuando va a Uruguay, siempre baja con una pata local. Repetimos, es la conexión argentina del cártel de Jalisco que tiene en vilo al mundo. El cuñado del Mencho estuvo aquí en la Argentina, hizo negocios y entre otras cosas aparece este hombre, Oscar
Gilberto Calvete Voz de Souza. Uno mira el nombre y dice, este hombre no es argentino, brasileño. Es argentino, es un empresario argentino. Fue detenido en Uruguay, se lo acusa como presunto testaferro, ¿sí? Justamente de González Valencia, el cuñado de El Mencho. Por supuesto estuvo detenido y muy complicado judicialmente, ¿eh? Y nos vamos en vivo a Puerto Madero. Está Leo Godoy en lo que era la punta de lanza de esta estructura de lavado. Está Leo allí haciendo la cobertura desde Puerto Madero. Contanos, Leo. Hola Marina, Facu. Sí, sin duda estamos aquí en uno de los lugares, obviamente es donde está puesta la mira de esta conexión con el cartel de Jalisco y donde empezaron algunas negociaciones y también un hecho muy particular en este barrio. Un choque, un accidente automovilístico que también va a llamar la atención del fiscal federal y que tiempo después se van a dar las uniones donde empieza a darse cuenta del accionar del cartel de Jalisco aquí. ¿Qué pasó? Mira, hubo un choque donde participaron 3 mexicanos. Interviene la prefectura. Sí. Cuando se da ese choque, bueno, empiezan a discutir estos supuestos 3 empresarios mexicanos con el prefecto. Cuando se retiran del lugar después de una discusión importante, ¿qué hace este prefecto? Le saca foto y toma detalles del vehículo en el que se movían, un vehículo de alta gama. Cuando empiezan a revisar este vehículo, se dan cuenta de que estaba a nombre de un jubilado de una empresa que estaba en la zona oeste en Ituzaingó. Empezó a sonar raro ese vínculo. Una empresa en Ituzaingó, de un jubilado, un auto de alta gama, 3 mexicanos, y empezaron a unir los lazos. Llegan a que esa empresa también lavaba o actuaba en conexión con esto que nosotros vinimos acá a mostrarles. ¿Qué pasó? En 2009 empieza una nueva unidad de negocios aquí en Puerto Madero. Para nosotros hoy es bastante común conocer este tipo de locales donde es un kiosco donde se fusiona también con un mini mercado y también con la posibilidad de alguna comida rápida. Pero para el 2009 ese modelo de negocio era totalmente novedoso. Conveniencia se le suele llamar ese tipo de modelo de locales comerciales. Mercado de conveniencia. Claro, mercado de conveniencia. Aquí en Puerto Madero, claro, ahora, Leo, aquí se iba a inaugurar. Leo, es impactante el dato del choque. Ustedes escucharon, es casi de película. Y de hecho trascendió que en ese momento, cuando los prefectos los encaran a los mexicanos, les habrían dicho algo así como: en mi país ustedes ya estarían muertos. Como que hubo una amenaza directa a aquellos que intervinieron. Ahora en un rato vamos a mostrar con Carlos Estrione y con Luciana Arias detalles del vínculo del Mencho con la policía. El Mencho fue policía incluso. El Mencho pasó por la policía, pero es impresionante cómo amenaza a un jefe policial. Estamos viendo, Leo, la única imagen que hay de Corner, Mi Lugar, el único local que llegaron a abrir en la Argentina, estas redes de lavado de dinero muy cercanas, insisto, al Mencho. No estamos hablando de un soldadito, estamos hablando del cuñado. No. Muy directo, muy directo, ¿eh? Gerardo González Valencia, ¿sí? Que había venido supuestamente a iniciar una nueva vida en Argentina con una inversión inicial muy importante, ¿no? Estamos hablando de $2,5 millones que se invierte en ese primer local y en lo que pretendía ser una franquicia o varios locales en Argentina y en lugares, ¿sí?, muy particulares. No iban a ser mini market de barrios populares, no. Iba a estar instalados en los mejores lugares o de mayor poder adquisitivo de la Argentina. Por eso esa inversión inicial también empezó a llamar la atención. Estamos hablando del número 2 de los Cuinis. ¿Quiénes eran los Cuinis? Creo que ustedes seguramente hablaron. Era el brazo lavador de dinero, ¿sí?, o la estructura financiera del cartel de Jalisco. ¿Sí? ¿Quién estaba ahí? Bueno, estaba Gerardo González Valencia, que era el número 2, creador de Corner, que justamente esta inversión aquí en Puerto Madero, pero que también recibía órdenes directamente, ¿sí?, de Rosalinda
¿sí? González también, Valencia, que ¿quién era? La esposa. La esposa del Mencho. La esposa del Mencho, Es que decir, está presa desde el toda la 2021 estructura. con una condena 5 años, porque es poco lo que le pudieron probar, no porque sea poca su participación en la estructura, Leo. Y nos diste el pie para meternos de lleno con Luciana Arias en el perfil del Mencho. ¿Quién es este hombre que ya integra la lista de los grandes capos narcos de la historia? Contanos, Lu. Hola Marina. Facundo Nemesio Oseguera Cervantes, un hombre de 59 años que realmente era una de las personas más buscadas, si se quiere, el más buscado por la DEA, es decir, el organismo vinculado con la detención del narco en los Estados Unidos desde el año 2020. Era, además, el fundador y líder de este cártel del que venimos hablando, el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, tiene un derrotero realmente muy, pero muy importante. Nació justamente en México, pero estuvo viviendo desde los años 90 en los Estados Unidos. Y claro, allí en los Estados Unidos también había tenido una condena a 3 años de prisión relacionada con el narco. Luego volvió a México y, como bien señalaba Facundo, fue policía en Jalisco. Ahí conoció la trama subterránea de la cuestión vinculada con la narcocriminalidad, por un lado, pero también con la territorialidad y con el vínculo con el poder. Era, como les decía, el fugitivo más buscado por la DEA desde hacía ya varios años y había una recompensa en los Estados Unidos de 15 millones de dólares para tener información fehaciente para poder dar con su captura. Bueno, contamos esto vinculado con digamos que estuvo preso en los Estados Unidos durante varios años, durante 3 años y, como bien señalabas, Facu, fue después policía en Jalisco, su territorio. Claro, empiezan a hablar, porque ahí Leo mencionaba a la esposa, Marina daba cuenta, en efecto, que está detenida, pero empiezan a hablar de un rol clave de otra mujer, sería como una suerte de amante del Mencho en la inteligencia previa para llegar hasta él. De hecho, están dando cuenta de que la pareja sentimental, no está claro si no fue una persona que la inteligencia mexicana militar le infiltra en la organización. Se reúnen en un inmueble. O que la cooptan después. O que la cooptan después. Al estilo Chapo Guzmán, exactamente. ¿No? Y ahí se detecta que el Mencho estaba en una cabaña de Tapalpá, en Jalisco justamente, y ese fue un dato clave para poder para el dar operativo con él, ¿no? final. Pero hay más información, Lu. Sí, claro, Marina, porque vamos a contar un poco qué es este cártel de Jalisco, de qué se trata, por qué es tan importante, porque este hombre, recordemos, es una suerte de los últimos capo narco del estilo Escobar Gaviria. Escobar Gaviria o el propio Guzmán, ¿no? Que recordemos fue detenido en el año 2016 en los Estados Unidos. Bueno, cuñado de Abigail González Valencia, ustedes lo venían contando, y esto es central en la trama de su forma de ascender, de escalar en la estructura narco. ¿Por qué? Porque ascendió justamente por haberse casado con la mujer que ustedes recién mencionaban. Esa fue, si se quiere, la llave más importante para poder ascender ese matrimonio. Hubo colaboración y sigue habiendo colaboración con los cuñis, de los que venimos hablando también. Este brazo financiero que permitía lavar no solamente aquí en la Argentina, sino también en términos transnacionales. Recordemos que el narco hoy en día es concretamente algo vinculado con lo transnacional. Son empresas ilícitas, por supuesto, transnacionales. Pero ¿a qué se dedicaban? Por ejemplo, a la ganadería, a la agricultura e incluso a la construcción, que sabemos tiene mucho vínculo en general con el narco, por ejemplo, a través de la construcción de hoteles. Hubo, durante este tiempo del ascenso de el Mencho, una alianza y una ruptura con otro cartel previo muy conocido, el cártel de Sinaloa, que fue justamente previo al nacimiento, al surgimiento y también al crecimiento del cártel de Jalisco Nueva Generación. Así nace y crece este cártel, y tenemos más información para contarles a qué se dedicaban concretamente desde el punto de vista de las drogas. Tráfico de metanfetamina, también de fentanilo. ¿A dónde? A los Estados Unidos, a Europa. Recordemos la posición de Donald Trump respecto del ingreso de fentanilo y de metanfetaminas y la cuestión política allí, ¿no? Geopolítica respecto de México y Estados Unidos en relación con la política antimigratoria y el límite que intenta establecer respecto de esto Donald Trump. Bueno, también características de este cártel, el cártel de Jalisco: uso de violencia extrema, presencia, por supuesto, nacional e internacional, ustedes bien lo contaban aquí en la Argentina,
Y hasta allí entonces, esto que mencionábamos, Sí. ¿no? Las operaciones de lavado, la forma que utilizaban para poder lavar el dinero y un rol central de su mujer en Sí, esta tal cuestión de, cual. de esta operatoria detenida. financiera. Que es la que está No es la detenida. misma mujer que fue No. clave para la detención, ¿no? Tal cual. Su mujer, Ahora- digamos, si se quiere, de alguna manera oficial, Sí, que es la que, sí. como les decía, le permitió ascender tanto. Pero hay algunos datos que realmente son muy llamativos y tienen que ver con las filtraciones que se empezaron a dar tiempo atrás respecto de las escuchas que ustedes también mencionaban, se les hicieron a todo el cártel, a toda la estructura, pero en particular al Mencho. Si les parece, Sí, vamos claro. a compartir una que data del año 2016. Fíjense cómo hablaba el Mencho. Delta 1. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de madre. Soy Mencho, güey. ¿Cómo? Relaja tu gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus partidas. Si no, te voy a partir tu madre. Tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita los bajo. Póngase a las pilas, güey. ¿Qué se le cuesta ser amigo, cabrón? Yo ¿Uno no yo- se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor, ahorita yo se las bajo. Pongan, mire, revíremeles a todos los hijos de madre porque todos agarran dinero y son buenos de puercos. Sí, es lo que me están ¿Se me diciendo. Que ponen a están- tiros o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León? Impacta su manera de amedrentar, obviamente, que como en toda organización narcocriminal manejaba una red de sicariato. Está Mario Medrano Montoya, que es experto en estos temas de narcocriminalidad. Gracias por acompañarnos. Está el doctor Roberto Cazorla también. Y bueno, asistimos a la caída del jefe de una de las 5 organizaciones más sangrientas y más poderosas en materia de narcotráfico y narcocriminalidad del planeta en la historia. Bueno, diríamos que es la más importante de la última década, Claro, ahí está. el cartel de Jalisco Nueva Generación. Imagínense ustedes el nivel de violencia en el audio que acaban de pasar. Eso hace recordar, inclusive el Mencho yo creo que ha superado lo que es Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Por qué? Porque el Pablo Escobar le decía, ¿no? La famosa frase, te mato la mamá, el papá, el abuelito, y si está muerta te la desentierro y te la vuelvo a matar. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Y por qué sucede lo mismo? Sucede lo mismo, ¿por qué? Por el único hecho de que estas organizaciones criminales transnacionales, clases parasitarias necesariamente que han parasitado no solamente Latinoamérica, sino también diversos continentes. 6 de los 7 continentes que existen en el mundo tienen presencia el cartel Jalisco Nueva Generación. Y no solamente con el Mario, aspecto... repetí eso porque es impactante. Es que es impactante. Tremendo. 6 de las 7, de los 7 continentes tiene presencia el cartel Jalisco Nueva Generación. Y lo más importante acá es que no solamente se dedican al tema del fentanilo, últimamente, ¿no? No solamente al tema del narcotráfico y no solamente al tema de la metanfetamina, sino que a ello han sumado una diversidad o una gama de otros tipos de delitos con alianzas de otras estructuras criminales que vienen a hacer el sicariato, la Está extorsión. la claro, trata de Mario. Lo personas, que el pasa es que me parece que a lo que asistimos en estas últimas horas, porque que el narcotráfico tiene un poder tentacular tremendo, es claro. Ahora lo que asistimos es a lo que pueda, lo que puede hacer cuando sucede, cuando se ve acorralado, aún matando al líder. Evidentemente había una orden de poner a México prácticamente al borde de una guerra civil. Es que... Y ver todas las imágenes que seguramente ahora compartiremos, algunas Sí, de ellas ahí con estamos sonido, viendo. para ver lo que pasaba en los Sí. aeropuertos, en las carreteras. Sí, no solamente Jalisco. No solamente extendido Jalisco. en todo el territorio nacional, Obligar a vastísimo territorio la mexicano. presidenta, como decía Marina, a Claro. decir, bueno, ahora estamos, o sea, Pero además Sí. hay que tener en Son cuenta... narcopiquetes eso que narcopiquete. Hay que tener en cuenta que desde la década del 80, México en particular, con lo que era el cártel de Guadalajara, el cártel de Juárez, después el de Sinaloa, y hoy quizá, como bien decía el colega, presenciar el poder extraordinario a nivel global que tiene una organización criminal, que no descansa en el tema de narcotráfico exclusivamente, que las operaciones y el esquema de lavado de dinero es tan importante que la cantidad de recursos con la que cuentan es superior a cualquier Estado. O sea, Sí, y hoy además ves, en connivencia con los estados. absolutamente, Lo vimos en la comprando historia del voluntades. Chapo Total. Guzmán, que tenía Pero- captadas a todas las fuerzas María, que laburaban ese para audio, él. pero, perdón, ese audio que acabamos de escuchar, que lo charlamos con Carlos,
se pone tan nervioso el Mencho, o sea, tan descontrolado que primero le dice acá Delta 1, es decir, con, Sí. con un clave, Sí. después le dice, escuchá, Después, León, chao, sí. te voy a matar a vos, Y ahí notas- sacá a la policía encima. Y ahí notas quién tiene el poder de los dos. Porque cuando, El jefe atiende, policial. ¿Quién manda a quién? cuando atiende el jefe, ¿qué onda? ¿Quién es? Y cuando del otro lado se identifica el Mencho, ¿cómo cambia el tono? La sumisión. Aceptando la orden que le está dando Claro. el Mencho, un criminal reconocido, Sí, señor, ahí sí, te das señor, cuenta sí, señor. quién Eso es el que tiene el Está poder en la clarísimo. Eso conversación. Vamos a Sí, Guadalajara. vamos a Guadalajara, vamos a hablar con un periodista, con Mauricio Mendoza, que nos va a ayudar a entender qué pasa en México por estas horas y qué significa la caída del Mencho. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por tu tiempo. Muy buenos días, muchísimas gracias por tener este espacio, muchas gracias. Bueno, primero, ¿cómo está la situación social hoy? ¿Cómo están las calles? ¿Qué nos podés decir? Sé que fue un fin de semana muy complejo, sé que el gobierno está en alerta y bueno, queremos una actualización por esta hora. Sí, me gustaría dar un poco de contexto, si me lo permiten. no? Espero no tomarme mucho tiempo de lo que sucedió aquí en mi estado. Ayer, 22 de febrero, a las 8 de la mañana, en los medios locales se nos avisa que hay narcobloqueos. ¿Qué es esto? Bueno, el crimen organizado secuestra vehículos y en los cuales los incendia y los coloca en arterias importantes de la ciudad o bien en las carreteras. Esto para prohibir el paso, ¿no? A las 9:40, a las 9:45, el gobernador Pablo Lemus de aquí del estado de Jalisco confirma estos narcobloqueos. A las 9:40 se suspende el transporte público precisamente para evitar que el crimen organizado tome estas unidades y que las pueda incendiar, ¿no? O que hubiera algún daño colateral. Ya hasta las 10 de la mañana es cuando nos damos cuenta de que existe un operativo en Tapalpa. Pongo un poco de contexto. Tapalpa es un municipio que está en las afueras de Guadalajara y es un lugar turístico, es una zona boscosa que sirve para camping, entre otras actividades. Ahí es donde se encontraba el Mencho y es ahí donde se encontraba el operativo con referente la Sedena y la Guardia Nacional. A las 11:30, lo que usted comentaba, el gobernador Pablo Lemus de aquí de Jalisco activa el código rojo, que es pues mandar el comunicado a toda la población jalisciense de que se quedara en sus hogares, que no salieran más necesario para Como un toque de prevenir queda. cualquier situación. Y ya hasta la 1 de la tarde, 1:15, por parte de la Sedena, ya se da el parte oficial donde confirma el fallecimiento de El Mencho, que es cuando sucede este operativo en Tapalpa, entre la Sedena y la Guardia Nacional que se enfrenta con el cártel. Ahí es donde el Mencho queda herido junto con otros elementos del cártel, los trasladan de Tapalpa a la Ciudad de México y en ese traslado es cuando fallece tanto el Mencho como otros integrantes. Tenemos las imágenes del traslado. Claro, después para compartir. Mauricio, es muy interesante todo el contexto que estás poniendo para entender desde Argentina, desde Buenos Aires, todo lo que está sucediendo. ¿La situación ahora vos podrías decir que está controlada o todavía? Mirá, este es el momento del traslado con sonido, lo ponemos para... Sí, Mirá, claro. dame un minutito, Mauricio. Este es el momento prácticamente ahí, como contaba recién Mauricio, entre la cabaña y el traslado es donde termina muriendo el Mencho, que queda malherido después justamente de lo que sucede en la cabaña, ¿no? Un operativo de seguridad con fuerzas de la Guardia Nacional y Militar sin precedentes para el traslado de un cuerpo. Noten ustedes la gravedad de la situación que se vive ahora en México, que cuando trasladan el cuerpo tienen que hacer un operativo de seguridad impresionante, temiendo vaya uno a saber qué, que quieran recuperar el cuerpo, Carlos, que haya un ataque. Claro Vos que escuchaste recién, el especialista nos decía narcobloqueo. Sí. Narcobloqueo es una maniobra paramilitar urbana Claro. que termina aislando la ciudad. El narcotráfico te aísla la ciudad en cuestión de minutos estratégicamente. Bueno, por eso Mauricio hablaba de una suerte de toque de queda, lo que en la Argentina sería un toque de queda. Usabas otra figura, Mauricio, pero esta comunicación oficial de no salir de las casas. Sí, claro. Sí, bueno, también quiero compartirles algo que es importante para entender y el contexto. Este operativo en Tapalpa,
que fue la aprehensión y en el traslado, el fallecimiento del Mencho, fue a raíz, lo que sabemos hoy en día, verificado, que de la misma manera hubo participación de inteligencia por parte de Estados Unidos con el gobierno mexicano, solamente en el tema de inteligencia, y que con este contexto se llevó a cabo este operativo. También otro dato bien interesante es mencionar que hoy en la mañana, hoy lunes 23 de febrero, pues está volviendo todo poco a poco a la normalidad, es decir, el transporte público ya está otra vez en circulación, la gente está tratando otra vez de volver a la normalidad, si se pudiera llamar así. El día de ayer ya se había avisado que no iba a haber, por cuestión de prevención, clases en todos los niveles, iba a cancelar hoy aquí en Guadalajara, y que también algunas empresas no iban a laborar. Esto desde ayer ya se había programado. Vimos quemas en estaciones de servicio, vimos algunos actos de violencia, de vandalismo, de sabotaje. Esto, bueno, ahí lo estamos compartiendo justamente. Las imágenes son realmente impactantes. Largas columnas de humo por estos atentados en distintos puntos de Jalisco. Acá, fíjense esto, miren. Un día normal, se está cargando combustible. Cámara de seguridad para un auto. Sí, está el playero. Están trabajando normalmente. Sí, cuelga la manguera y fíjense. ¿Qué es esto? Esto es una película. Un grupo comando. Un grupo comando Les con perdonan armas la vida. largas. A esa familia que está en el auto le perdonan la El vida. surtidor, sacan el surtidor, empiezan a chorrear. No, es una Claro, locura. porque el objetivo era quemar la estación de servicio. Le perdonan la Les vida. a esa perdonan la familia, vida, sí. Mirá. Justamente esta es la expresión del narcobloqueo, generar en determinados circuitos urbanos un aislamiento. Sí. Y el terror. Y el terror, y sembrar el terror, es terrorismo. La presidenta habló hace unos instantes. Yo conozco México, viajo hace 2 meses, estuve en esos lugares, estuve en varios lugares en realidad. Y la verdad que la declaración de la presidenta, yo tengo otra información respecto de lo que pasa en México. Yo creo que minimiza lo que está pasando en la naturalidad de toda esta problemática que tiene, la minimiza. A ver, Mauricio, ¿qué mirada tenés sobre esto que está contando Mario? Que hay como un intento por bajarle el tono a la situación, como si la cosa ya estuviera semicontrolada. Sí, bueno, a ver, no es el hilo negro el mencionar que el cártel se ha desarrollado enormemente y que no solamente en México se ha extendido, sino que ya sabemos que tanto en Estados Unidos como en Europa, así como en Asia, tiene conexiones e envía droga. Obviamente que la presidenta de México debe de mandar ese mensaje de mesura. A mi punto de vista, yo así lo considero. Ahora bien, la realidad que este es un golpe durísimo para el cártel Jalisco Nueva Generación, uno sin precedente. Está claro que y se espera que vaya a haber un reacomodo en el cártel Jalisco Nueva Generación. No con esto quiere decir que el cártel, siendo sinceros, vaya a desaparecer, obviamente. Esto se llama balcanización del cártel. Claro, con eso coincido. Y en la línea de sucesión, y ahí es muy importante, acá no crean que el cártel de Jalisco Nueva Generación con esta intervención ha desaparecido. Por el contrario. Por el contrario, domina casi 22 estados, tiene presencia en el Estado de México. Igual acá les pregunto, ¿se piensa en una sucesión? Porque puede haber una sucesión caótica, una sucesión medianamente ordenada, o puede haber una oportunidad para la pérdida de territorios y el avance de otros cárteles. Yo te la respondo, Marina, esa. Me arrogo la respuesta. Coincidimos porque no juegan solo los de Todo lo Jalisco. que pasó después de la muerte es también avisarle que hay sucesión. Claro. Es avisarle que hay sucesión y que están dispuestos a cualquier cosa para que continúe la sucesión, porque lo marcaba Mario y lo marcaba Mauricio, los negocios persisten en 6 de los continentes. Entonces, pero la única posibilidad de pensar en otro espacio de poder es que Jalisco pierda y que alguno de los carteles, por ejemplo, Sinaloa, recupere. Bueno, a eso pero digo, iba. nunca el Estado. No. Como hipótesis, yo creo que no va a perder fuerza el cartel Jalisco Nueva Generación. Coincido. Ahora, respecto del mando de sucesión, hay 5 actores muy importantes. Uno que es el Plumas, actor no sanguíneo, pero dentro de la interna lo toman como sanguíneos porque en realidad sería el hijo político del Mencho. ¿cómo se llama? El Plumas. Alias el Plumas. Después está el Sapo, que todo
el cartel necesariamente responde al sapo. Y el sapo, después del sapo viene el jardinero, y así sucesivamente son los 5 líderes más importantes. Entonces, lo que yo sí considero es que posiblemente pueda haber un conflicto de intereses internos. Claro. Entre poner la línea sanguínea, que es el Plumas, el hijo política del Mencho, contra los que responden necesariamente al sapo dentro del cartel Jalisco Bueno, Nueva y si Generación. no reorganizan eso con rapidez, obviamente que hay otros carteles que van a ir chupándoles el territorio. Pero está Luciana Arias con lo que es la recomendación de Cancillería Argentina en relación a este conflicto. Mira, Marina, fíjate el tuit de la Cancillería Argentina respecto de los ciudadanos argentinos que estén allí en México y en particular en el estado de Jalisco. Dice la Cancillería, frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y de no ser imprescindible postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice. A quienes ya se encuentran en Jalisco se les sugiere extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de las fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, Increíble, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales. Y después da digamos, las vías de contacto, el correo electrónico y el teléfono de la ahí de la yo me fijaba recién, hay varios jugadores argentinos en el fútbol mexicano, en Atlas de Guadalajara. Hay algunos jugadores, bueno, está el cuerpo técnico de Milito recientemente empezando en el fútbol mexicano. Y otro dato respecto a la recomendación que se hace es que el diario El Universal acaba de publicar que más de 1000 turistas tuvieron que pasar la noche adentro de un zoológico en los micros que los habían trasladado hasta el zoológico. Porque no había manera de sacarlos del zoológico. Es que son varios los países que tuvieron que hacer recomendaciones, entre ellos España y también Gran Bretaña. Son varios los países. Recién, Mauricio, mientras contaba Facundo el dato este del zoológico tan particular, vos asentías y me imagino que no habrá sido la única situación de emergencia. Sí, colocó un poco de contexto lo que ocurrió con la nota que menciona el compañero. Resulta ser que el día de ayer, pues como siempre, Jalisco es un lugar turístico, viene gente de diferentes países y de aquí dentro de la República Mexicana. Cuando se denomina código rojo, en automático se suspende, obviamente, cualquier tipo de transporte. Y las vías aéreas también se cancelan momentáneamente. Esto ocasiona en que muchos visitantes que se encontraban en nuestro estado pues quedaron varados. Entonces lo que realizaron es que los colocaron en este lugar, en el Zoológico Guadalajara, que es una explanada enorme, y se mantuvieron ahí. El DIF de Jalisco, según tengo entendido, comunicado oficial, aportó algunos alimentos, algunas situaciones, cobijas para los que estuvieron ahí y estuvieron resguardados con seguridad pública para que pasaran la noche bien. Ese es hasta el momento es lo que yo supe. Ayer en la noche precisamente fue esa nota, reafirmando el comentario o la nota de aquí del compañero. Perfecto. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que se recomponga la situación y que haya paz social sobre todo. Muchísimas gracias, estamos al pendiente, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Un abrazo grande, información urgente sobre este tema. Atención con esto, miren. Es un documento oficial del Gobierno de México, Secretaría de Defensa Nacional, sobre la detención de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del cartel de Jalisco Nueva Generación. Está fechado el 23 de febrero del 2026. Bueno, es impactante la búsqueda que van haciendo. Estamos hablando de una persona, como contaban los colegas, que se mantuvo mucho prófugo. Este es el documento oficial que tuvo que armar México, que tuvo que armar Defensa y transmitirlo al mundo. Va a ir contando, nos vamos a encontrar con mucha información que por ahí se nos escapa. Hace como una suerte de línea histórica o de relato cronológico del seguimiento que le hicieron al Mencho, recién ¿no? en el 12 de mayo del 2016 se lo agrega a la lista de fugitivos más buscados, requerido por una corte de Texas. En el 18 se ofrece una primera recompensa. En el 24 se agrega un poco más. La del gobierno de los Estados Unidos, que son los 15 millones de dólares, que es lo que valía su cabeza, ¿no?
y contaba con orden de aprehensión confirmada. Mira esto, Marina, por favor. Esto. Y acá sepamos que está Argentina entre estos 36 países. Sí. Jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación con presencia a nivel nacional y en otros 36 países, designado como una organización terrorista extranjera. Se inició el narcotráfico en los 90 en Michoacán, como integrante de Los Valencia o el Cartel del Milenio. Fíjate las carreras delictivas que arman. En 2010, después del abatimiento de Nacho Coronel, se consolida finalmente como el líder del Cartel de Jalisco Lo que Nueva decíamos Generación. antes, ¿no? Cuando cae la cabeza de un cártel, el otro cártel gana poder y gana territorio. Que es lo que marcaba. Si no te reacomodas rápido, te devoran. Exactamente, que es lo que porque hay marcabas un poco de competencias. acá, que claramente la actitud post muerte y abatimiento del Mencho muestra que su ejército está dispuesto a seguir manejando. Dame un minutito más este documento. Sí, acá es lo que muestran, lo que pretenden mostrar es poder, justamente para evitar que el cártel de Sinaloa u otros cárteles se queden con el territorio, ¿no? Entonces están mandando un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Bueno. Fíjense, coordinación interinstitucional, seguimiento técnico e inteligencia, y este es el desarrollo de la operación. Esta es una línea de tiempo, como las que usamos muchas veces nosotros para explicar los casos. Sí. Primero, la inteligencia militar central, donde ubican a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales, lo que vos decías. Ahí está la mujer su como esposa clave. legal está en prisión, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí la trasladó a Talpalpa, Jalisco, y en ese lugar se reunió con el Mencho. Fíjate, la clave de esta mujer, la pareja sentimental se retira del inmueble, se obtiene la información de inteligencia de que el Mencho permanecía en la cabaña de Talpalpa, ahí en Jalisco. Sí, Tapalpa. Fíjate el punto 3. Se realizó el planeo para la operación y se organizó una fuerza operativa integrada por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Y una vez que se corrobora la presencia, se confirma, momento histórico, ahí está el Mencho, la fuerza operativa se desplaza para detenerlo. Al notar la presencia de personal militar, empieza el tiroteo, abren fuego contra los soldados y contra los guardias nacionales. Fíjense, el Mencho dejó un grupo en el área de Cabañas para detener el avance. Los delincuentes agredieron al personal, por lo que se hizo uso de la fuerza y repelieron la agresión con base a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. O sea, ¿qué es lo que dice el gobierno de México? Nosotros llegamos, ellos nos agredieron y nosotros repelimos la agresión. Saldo, fallecieron 8 delincuentes, 4 de manera preliminar. En el comunicado de prensa se aseguraron 7 armas largas. O sea, es un episodio de una guerra. Una guerra, 8, guerra civil. O sea, es tremendo. 8 vehículos, 2 Razer cartucho cargadores. Bueno, ahí pero fíjate, lanzacohetes. Sí. Dos lanzacohetes, ¿no? Es que ahora cuando Además de 8 bajemos vehículos, acá, 2 Razer. y mira, y está preparando Juan Pablo algo que le acabo de mandar para seguir entendiendo la dimensión del Mencho. Pero fíjate. Seguimos. Mencho y su círculo cercano huyeron a una zona boscosa, lo que decía recién Mauricio. Se tendió un cerco que logró fijarlo. Al notar la presencia de la fuerza, usaron sus armas e impactaron un helicóptero que realizó un aterrizaje de emergencia. Bueno. O sea, con el helicóptero hicieron aterrizaje de emergencia, como se pudo en una zona boscosa, ¿no? Ahí vas a ver después imágenes. Por las lesiones fue necesaria la evacuación de una instalación médica en Jalisco, pero Mencho y sus escoltas fallecieron en el trayecto. Fue necesario trasladarlo a Morelia y posteriormente Michoacán ya a y, México, Ciudad de México. Ciudad ¿no? de México. Con inteligencia militar central se obtuvo que Hugo H. y Tuli, operador financiero, se encontraba en El Grullo, Jalisco. Se desplegó una unidad. Bueno, habla de los secuaces del Mencho que trataron de escaparse en un vehículo donde dispararon contra las fuerzas de seguridad y se tuvo como resultado su deceso. Y no ahí muere solo el Mencho. marca como punto final, y ahora me voy la imagen del lugar. Este lugar se pasará a ser histórico, justamente por ese lugar donde cae. Fíjate que ahí marcan los bloqueos en las carreteras, los vehículos prendidos fuego, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas, como los lugares. Y a ver si podemos trabajar un poco esto. El dron táctico, es súper interesante el seguimiento. Esa es la cabaña. Estos son los daños en la aeronave cuando hablan del helicóptero, ¿no? Tanto el impacto de bala por fuera como el daño por dentro. Estamos en comunicación con Alberto Guerrero Baena, que es consultor en seguridad y que nos va a ayudar a descifrar esta maniobra porque es quien nos envía el documento oficial, ¿eh? Exacto. Alberto Facundo Pastor y Marina Calabro, ¿cómo te va? Buen mediodía.
Gracias. ¿Qué tal? Buen mediodía. Un saludo para ustedes allá. Bueno, impactante este documento. Entendemos que es el documento oficial que difunde México, ¿correcto? Exactamente, es el documento oficial por parte de la Autoridad de Seguridad en México, donde pues se habla precisamente de todo este operativo que se dio en torno a la captura de Nemesio Ceguera. Aquí lo más importante, sin duda ya pasó, que es la parte de la violencia. Ahora vendrá una situación muy importante, que es cómo se va a trabajar el tiempo después de la caída del líder carismático, y donde de entrada pues se tiene que utilizar básicamente temas de inteligencia financiera, que son los que realmente tendrían que empezar a mover en estos momentos, tomando en cuenta el tipo de operaciones que llevaba el cártel Jalisco. Claro. Ahora, ¿cómo se logra dar con él, no? Está un poco esbozado en el primer cuadro del operativo. Hablan de alguien con quien él tenía un nexo afectivo. ¿Qué rol tuvo esta mujer infiltrada la en organización? venderlo, no? Claro. ¿Estaba infiltrada la organización o no? Mira, yo creo que en estas circunstancias hicieron un seguimiento por parte de la información que llegó de Estados Unidos. Digo, nosotros, quienes trabajamos el tema de seguridad, ya teníamos nociones desde el viernes que podía haber algún tipo de operativo en la zona, entonces nos pidieron cierta secrecía para no hablar sobre el tema en ningún tipo de medio de comunicación, pero ya el día de ayer a las 9 de la mañana nos avisan que se estaba llevando a cabo la operación, lo cual implicó pues que se le dio un seguimiento a la información que proveyó Estados Unidos, en este caso la DEA, donde sin duda se mostró claramente pues el tema del seguimiento a la pareja, el seguimiento a lo que se venía dando en torno con, pues obviamente hubo una parte fundamental que fue la tecnología que se utilizó para poder trabajar este seguimiento, y de ahí georreferenciar y tratar de localizar y utilizar el momento más adecuado para poderlo aprender. Aquí para mí, digo, mucha gente cataloga el operativo de exitoso. Yo creo que se queda el operativo a medias, tomando en cuenta que la perspectiva no era tener muerto a este delincuente, que es el delincuente más grande que puede haber en la historia de la por lo menos de la delincuencia en América Latina, el Mencho. Más que el Chapo y más que Escobar Gaviria, por ejemplo. Por supuesto, 1000 veces Señor más que Cielos. Chapo y que Escobar. Claro que sí. 1000 veces ¿Por qué? más. Por las implicaciones delincuenciales, por las implicaciones de operaciones financieras y los alcances que tuvo el cártel Jalisco. Ustedes ya lo mencionaban claramente, 36 países se encontraron nexos, pero por ejemplo en países tan recónditos como Níger, como Nueva Zelanda, donde pues prácticamente México tiene nulos contactos, pues sin duda te encuentras una operación del cártel Jalisco, y también hay que analizar muy claramente agentes que de alguna manera trabajan en otros países, porque el tema del cártel Jalisco es vamos a llamarlo, es una empresa criminal que que estratégicamente se fragmenta para que a su vez estas células alimenten económicamente a los a la cabeza. Alberto Carlos Estreno te saluda. Alberto, pero entonces vos no ves una escalada de sangre para suplantar al Mencho, o que el cártel de Jalisco quiera ocupar territorio que es de la nueva generación. No, mira, el cártel Jalisco Nueva Generación pues es uno solo, ¿no? Y aquí el tema... El de Sinaloa, perdón. Sinaloa. Que el de Sinaloa le quiera ganar el territorio o recuperar el territorio. No, mira, el cártel de Sinaloa está sumergido en su propia lucha intestina. De hecho, la facción de los Chapitos ya había hecho alianza con el propio cártel Jalisco, ya inclusive tenían sus propios escudos y emblemas donde se hablaba de la propia alianza para acabar con la gente de Ismael Zambada, con la gente del Mayo Zambada. Entonces creo que aquí la perspectiva pues obviamente era tratar de llevarse vivo al Mencho para poder de alguna manera establecer todos estos nexos que hay entre economía criminal, entre narcopolítica, porque pues uno de los grandes esbozos que tenía el Mencho era financiar campañas políticas, porque eso ayudaba muchísimo para Pero entonces no ves una pelea intestina tampoco. Yo lo que veo ahorita es un tema de reacomodo de fuerzas, sí, con una perspectiva de
tener algunos bloqueos, pero básicamente estratégicos para poder distraer a la autoridad mexicana, pero que la autoridad mexicana tendría que enfocarse en estos momentos en tratar de identificar los flujos de capital que llegan al cártel Jalisco. Atacar el dinero, atacar el negocio. Es lógico, negocio. Alfredo, lo que planteás. Y decís que para eso, Alberto, le servía más vivo que muerto, obviamente. Por supuesto, porque al final todos los datos que él pudiera dar, pero al final hay un tema muy relevante, que la situación es que este criminal hubiera sido extraditado a Estados Unidos, tomando en cuenta como el Chapo, la presión que el cuñado. Sí, junto con el Chapo. Como el cuñado que pasó por aquí, por Argentina. Están en Estados Unidos. Exactamente. Hubiera sido sido extraditado a Estados Unidos, derivado precisamente de que en Estados Unidos tiene muchas acusaciones, tiene prácticamente, como ustedes lo mencionaban, a la familia allá apresada, y por el otro lado creo que descifra los hilos de la política, de lo que él ha venido financiando, que de alguna manera pudiera haber implicado un operativo más severo en territorios mexicanos, porque al final... Y adelante. Sí, quería preguntarte, porque hace minutos nada más se pronunció el presidente Donald Trump a través de su red Truth Social respecto de esto que sucedió, que bien vos relatabas. ¿Cómo cuánto incide la decisión de Donald Trump de llevar adelante este vínculo con México, que por supuesto ya es política de los Estados Unidos desde hace tiempo? Contamos hace un rato nada más la cuestión vinculada con la DEA, pero digo, la decisión política de Donald Trump de hablar, por ejemplo, de que efectivamente el cártel de Jalisco es una organización terrorista. ¿Cómo cuánto incide? Incide muchísimo, y sobre todo pues tenemos el escenario también importante, que es el tema del Mundial. Entonces creo que ahí un punto muy esencial es también las garantías que puede dar México para la realización de un evento de esta magnitud, que va en coorganización con Estados Unidos, independientemente del aspecto político que bien mencionas, el caso de Donald Trump, por la presión que ha venido ejerciendo con el gobierno mexicano, con todos estos castigos por aranceles que de alguna manera ha tratado de implementar. Por el otro lado, las visitas constantes de funcionarios mexicanos funcionarios estadounidenses al suelo mexicano. Hace unos días entraron marinos estadounidenses a México. O sea, realmente esto es un tema bien importante, porque al final sí incide mucho en este sentido, más allá del discurso que pueda mantener la presidenta de soberanía. Creo que esta es una perspectiva de operación presionada por parte de Estados Unidos. Bien. Alberto, gracias por la comunicación y por facilitarnos este material impactante y por clarificar nuestras dudas con este tema. Un gusto enorme, muchísimas gracias. Gracias. Tenía tanto poder que no solamente era capaz de traficar droga en submarinos, sino que tenía su propio hospital. Con esto está escandalizándose la prensa mexicana. Contaba con un hospital privado en Jalisco, ¿sí? Y se empiezan a conocer algunos detalles. Bueno, se atendía por su afección, ¿no? Sí, tenía una patología de base, una insuficiencia renal, y de acuerdo con la información obtenida por el Universal, el hospital estaba equipado por órdenes del capo para él, para su familia, para su círculo de seguridad y para habitantes de la localidad. Claro. Es una suerte de búnker del cual no hay demasiada información, ni fotografías. Se lo identificaba o lo llamaban como el Hospitalito, una instalación que había sido relacionada con el propio Mencho, ubicada en la comunidad de Alcigualt, dentro del municipio de Villa Purificación. Ahí está, mirá. Mirá, una imagen que consigue nuestra producción, porque ni siquiera los medios mexicanos estaban dándolo. Este es el Hospitalito, este es un lugar que tenía prácticamente a disposición el Mencho, que permanecía cerrado para él, a pesar de que decían que también atendía gente de la comunidad. No era así, permanecía cerrado. Es una comunidad en Villa Purificación de no más de 100 habitantes. En el medio, este Hospitalito, ¿sí? Donde este hombre atendía sus problemas de salud. Mario, es usual, iba a decir normal, que es una palabra que no cabe para describir nada de lo que pasa alrededor de esta figura, pero uno ve esto y dice,
el nivel de poder económico, territorial y de impunidad, por otra parte, porque hacerse un hospital para él y para los suyos, la verdad que impacta. Claro, sí, a simple vista impacta, pero nosotros que hemos analizado diversos actores en este tipo de organizaciones criminales, les doy dos datos. A ver. El primero, Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía todo un zoológico. Sí. Segundo, En su quinta. en su quinta. Personal, ¿no? Personal. El Tren de Aragua, la cárcel del Tocorón, Sí. tenía zoológico, discotecas, ¿Dentro de la cárcel? piscina, dentro de la cárcel. Bueno, Escobar también. Bueno, por en supuesto. la cárcel tenía un bar, una discoteca, una parrilla. Claro, la facilidad que tienen en el aspecto económico hace que puedan tener todos estos beneficios, ¿no? Y además me parece que es importante y estratégico tener un hospital, no solamente por la afección que tenía este hombre que bien señalaba Facundo, sino también porque al trabajar, entre comillas, con el cuerpo, Sí, los cualquier heridos... herida, Exacto. si vos vas a un hospital público, por supuesto que una herida de bala tiene Te que darle garantizás- pulso a la policía, con lo cual estás a tiro de la aprehensión. Y esto, 1.000 millones de a ver. dólares, dice la OFAC, que es la oficina que de alguna manera puede contabilizar activos de extranjeros de Estados Unidos. 1.000 millones de dólares tenía el Mencho. Maneja PBIs. Entonces, estamos hablando de un control sobre ciudades, sobre estados completos, absolutamente monopolizado por sus decisiones arbitrarias. Narcoestados. Hay algo muy importante que dijo el periodista, el segundo periodista, respecto de la presión que recibió la presidenta. Y eso es algo fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque la presidenta de México, si yo no mal recuerdo, son 14, 15 veces que Donald Trump había avisado de que iba a intervenir México y iba a darle él directamente la lucha a estos cárteles por aire y por tierra. Y ahí vamos a hacer estos actos preparatorios. Nosotros en el derecho hablamos de actos preparatorios y han existido actos preparatorios para esta intervención. Sin duda. Y Una. ojo con Colombia, Claro, María, una. que también viene apuntada por Trump. El año pasado declaró en febrero del año pasado no solamente al cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista, lo declaró a los Zetas, al Tren de Aragua. Hace poco hablamos también del Tren de Aragua de Héctor Rutherford Niño Guerrero, que trabaja también con los Zetas en el transporte de todo el cargamento de droga por Centroamérica, porque pesa mucho el Tren de Aragua en Centroamérica. Ahora, después de ahí, hay algo muy importante que también Y cerramos con esto. Con eso, fundamental. El día 10 de febrero ingresaron 19 integrantes de los Estados Unidos, de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, con el pretexto de capacitar al gobierno, a los militares. Evidentemente era parte Y de el esta día operación. 17 el Senado autorizó 12 más. Entonces, bueno, son actos preparatorios ¿para qué? Para poder concluir nosotros en este tema del Mencho. Gracias, Mario, No, por haber por favor, venido. gracias a usted. Luis Ventura.